La Biblia nos enseña que estamos rodeados por un mundo invisible, real, y a través de estos poderes que existen, que nosotros no podemos por medio de nuestros 5 sentidos percibir, existen influencias malignas, malévolas, demoníacas, perversas, en contra de esta raza que pobla este mundo terráqueo en el que nosotros vivimos. La Biblia dice que existe una guerra real, espiritual, entre 2 fuerzas en el universo que nos rodea, entre las fuerzas del bien y entre las fuerzas del mal. Dios, el Dios de la Biblia, ha permitido esa guerra, que ha durado aproximadamente 6.000 años, que es la historia del ser humano, bíblicamente, desde luego. Y dice la Biblia que Dios ha permitido esta guerra por muchos propósitos que nosotros con profundidad todavía no podemos discernir ni tampoco explicar. Pero la Biblia nos dice que entre los propósitos en los cuales Dios ha permitido esta guerra espiritual entre el bien y entre el mal, es para que al final, cuando su programa divino sea culminado con el reino de Jesucristo en este mundo, se pueda demostrar a todas las criaturas que Él creó, que no somos los únicos nosotros en el universo, que el mal jamás volverá a prevalecer. Que las fuerzas del bien prevalecieron y que las tinieblas no pudieran dominar a la luz. Aunque ahorita parezca ser que el mal tiene el control del mundo en que vivimos. La Biblia que hoy nos revela este mundo de tinieblas, este mundo invisible, pero que tiene un jefe, tiene un general, tiene un comandante, que es el principal, y no es esa personalidad que durante la época de la Edad Media se comenzó a pintar en los periódicos y en las publicaciones que sacaron, como un ser con trinches, con cuernos y con una cola, con un pico al finalizar su cola, como si fuera un alacrán. El diablo no tiene absolutamente ninguna de estas características. Y el ser humano puede imaginarse cómo es el diablo, y por eso es que hay tantos temas filosóficos respecto al diablo, tantas personas que también se burlan respecto al diablo. Pero damas y caballeros, nadie nos puede decir ni cómo es el diablo, ni cuáles son sus propósitos, más que la Biblia. La Biblia es el único libro que nos revela de una forma directa y clara la personalidad de este ser angelical caído, cuyo objetivo es nada más, escúchame muy bien, el principal objetivo de Satanás es tu mente. Tu mente y mi mente. La mente del ser humano es el campo de la batalla. Posiblemente hoy en la tarde o hoy mismo en la noche comencemos nosotros a ver a través de los noticieros que ya comenzó la guerra por tierra en el terreno de Saudi Arabia y de Kuwait, y ahí en este plano geográfico se va a llevar a cabo una batalla sangrienta, pero la batalla espiritual, la Biblia dice que está localizada geográficamente en nuestra mente. Todos los días el ser humano se tiene que enfrentar y tiene que saber cómo usar las armas que Dios nos ha dado para que al final de nuestra vida podamos decir: he peleado la buena batalla, he echado mano de la vida eterna, he acabado la carrera, por lo cual me espera la corona de gloria. Dichosos y felices las mujeres y los hombres que en el momento de la muerte puedan voltear hacia atrás y poder decir: yo pude conocer y pude pelear durante mi vida, por lo cual me está esperando la corona de gloria, la cual me dará el Señor en aquel día de su justicia. Jesucristo dijo respecto a Satanás en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás, pues, es un homicida. Él es el que está detrás de cualquier persona con ideas homicidas. Él está detrás de las guerras.
Él hace que el ser humano albergue en su corazón odio, pasiones, que llevan al ser humano a convertirse, a rebajarlo al nivel de un animal. Desgraciadamente, en este último siglo que nosotros estamos contemplando y que posiblemente sea el último que veamos de toda la historia del ser humano, en este último siglo, Satanás ha multiplicado sus ataques, sobre todo a la mente humana. Y vean ustedes en este siglo, ¿a quiénes tenemos? Comienza en este siglo a ponerse en boga, que venimos de los animales. Y Carlos Darwin comienza a postular su famosa teoría en el origen de las especies, y todas las universidades, los museos de antropología, en la secundaria, en la preparatoria, se han creído esa mentira, aun cuando sea algo anticientífico, porque la evolución no puede ser científica, ya que si fuera científica no sería teoría. El ser humano lo ha creído. ¿Y qué ha pasado con esta creencia? Que hemos creído que somos animales, que no necesitamos un salvador, que puedes portarte como quieras, que puedes usar el sexo a la hora que tú quieras, que puedes robar, comer, vivir, pisotear los derechos de los otros seres humanos, y el hombre verdaderamente ha desembocado su vida en el área y en el ser de los animales. Jesucristo viene a que recobremos nuestra dignidad. La Biblia nos dice que no es cierto que venimos de los animales, ni que somos el producto fortuito de una evolución. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios puso dentro de nosotros su imagen y su semejanza, sus atributos morales de la santidad, de la justicia y de la verdad. Y el ser humano, cuando recibe a Jesucristo, recobra esa imagen deteriorada por el pecado y comienza con las vendas caídas a discernir el mundo que nos rodea y comienza a pelear la batalla de la fe. Vamos a comenzar en esta mañana con el origen de Satanás. ¿En dónde se originó este ser demoníaco, perverso, maligno? ¿Cómo es posible que cuando la primer pareja que Dios puso en esta tierra, Adán y Eva, ya estando Adán y Eva en el huerto, en el paraíso del Edén, ya lo vimos en el mensaje de Irak y del Golfo Pérsico, que el jardín del Edén estaba localizado precisamente donde está ahorita Irak, junto al río Éufrates y junto al río Tigris. Pero cuando Adán y Eva fueron colocados ahí, ya estaba este ser angelical, espiritual, demoníaco, ya estaba en este planeta. ¿Cómo llegó? ¿De dónde llegó? ¿Y por qué atacó como atacó Adán y Eva? Hay dos pasajes en el Antiguo Testamento, nada más. Dos pasajes que nos hablan del origen de Satanás. Vamos a ver cada uno de ellos. Y el primero se encuentra en Isaías capítulo 14. Versículos del 12 al 17. Este pasaje nos describe la raíz y la esencia de su maldad y la forma como cayó del cielo de Dios. Dice Isaías 14, del 12 al 17. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Nosotros encontramos aquí en primer lugar que el nombre original de Satanás no era Satanás, sino era Lucero. De ahí viene la palabra Lucifer. Esta palabra en el original hebreo es la palabra hebrea Elial, con H, L-Y, Elial. Y significa literalmente en el hebreo luz brillante, o también significa el que porta o el que lleva la luz. En segundo lugar, vemos nosotros en el versículo 13 y 14 que la raíz de su pecado y la raíz de su rebelión fue la soberbia. Observen ustedes los verbos del versículo 13 y 14. Subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré, seré semejante a Dios. ¿Cuál es, pues, la esencia de todos los males del universo? ¿Cuál es realmente la raíz de todos los pecados que existen? Detrás de la borrachera, detrás del fariseísmo, detrás de la
falsa religiosidad, detrás de la hipocresía, detrás de cualquier pecado que tú menciones. ¿Cuál es la esencia del pecado? La esencia del pecado, aquí nos lo revela la Biblia, es la autoindependencia de Dios. En el universo existía solamente una voluntad. Y alguien, un ser del universo, se rebela contra esa voluntad. Y el pecado es rebelión contra Dios. Es ir en contra de las leyes del Creador de todas las cosas. Podríamos comenzar a especular de por qué permitió Dios que este ángel se rebelara, por qué permitió que el ser humano cayera. Dios sabía todo esto. ¿Alguien podrá aconsejarle a Dios de los que están en esta mañana? ¿Alguien le podría decir a Dios en esta mañana, yo hubiera tenido un mejor plan que el tuyo? Si yo hubiera sido Dios, no hubiera permitido esto o aquello. ¿Sabes una cosa? Pero no eres Dios. Aquí radica el problema humano. Y aquí está el problema y la raíz filosófica de nuestros intelectualismos. No podemos juzgar a Dios ni decirle que hizo mal. Dios en su sabiduría lo permitió. Y vamos a ver que va a traer más gloria y más bendición al final de su programa que si no hubiera permitido la entrada del mal al universo. Pero una cosa estamos seguros. Si el mal no hubiera entrado al universo, jamás hubiéramos podido conocer a ninguna criatura que pudiera libremente, de su propia naturaleza, adorar, servir y amar a Dios. Dios pudo haber creado seres robots y que jamás hubiera un problema en el universo. Pero a Dios le plació, dice la Biblia, crear seres que pudieran y tuvieran dentro de su ser y de su naturaleza la capacidad de algún día rebelarse con Él o amarle y ejercer el libre albedrío libremente. Entonces Satanás quiso ser como Dios, me sentaré junto al trono de Dios, y todos los seres humanos han tratado de seguir sus mismos pasos. La historia nos muestra a un Hitler, a un Benito Mussolini, a un Alejandro el Magno, a un Aníbal, a un Napoleón, a los Césares romanos, y todas aquellas personas que han creído, se creyeron realmente que eran Dios. ¿Cuántos de ustedes me podrán decir, bueno, yo no soy ni Saddam Hussein, ni tampoco el presidente Bush, ni tengo ideas de conquista como Napoleón? Sin embargo, en tu casa, con tus hijos y tu esposa, eres un dictador. Eres un ser que no ha visto ninguna exhortación, eres una persona que no se rige bajo ninguna regla moral, más que lo que tu conciencia y tu corazón perverso te dictan. Tú haces tus leyes, tú gobiernas tu matrimonio como tú quieres, tú haces lo que te da la gana, te has creído que eres Dios. Cualquier persona, pues, que viva en rebelión contra la palabra de Dios y la Biblia, que es el mandamiento de Dios, ha seguido y ha creído lo mismo que este ser creyó hace miles de años, que alguien puede, siendo criatura finita e imperfecta, convertirse en Dios. Dice también a continuación en el versículo 16 y 17, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Y aquí la Biblia nos transporta hacia el futuro de Satanás. Y aquí la Biblia lo muestra a Satanás en el lago de fuego. Y las personas que estén en el lago de fuego, muchos de ustedes van a estar cantando la canción que es el éxito musical en el infierno. ¿Saben ustedes cuál es el éxito musical del infierno? A mi manera. La famosa canción que puso de moda Frank Sinatra. Por eso están en el infierno, porque quisieron vivir a mi manera, no a la manera de Dios. Y ahí van a estar cantando esta canción junto con Satanás. Y dice la Biblia que las personas, muchos de ustedes que se encuentran en este lugar por toda la eternidad, van a decir, ¿es este? Este era el de todo el problema. Pero ¿cómo pudo haber sido tan tonto de haberle creído? ¿Cómo pudo haber sido tan tonto de haber creído mejor en la dianética, en el control mental y en los gurús que en la verdad de Cristo? ¿Cómo pudo haber sido tan tonto de creer que veníamos del chango? ¿Cómo pudo haber sido tan soberbio de creer que podía vivir y adulterar y fornicar y robar y darme cuenta que nunca fue un Dios? Ahí en el lugar final del estado de tu alma y de tu espíritu, la Biblia dice, la gente que lo acompañe se sorprenderá. Y se dejará los pelos, pero jamás en todo el universo volverá a extenderse la misericordia y el perdón de Dios, que en esta mañana te ofrece, mientras el Espíritu Santo te llama al arrepentimiento.
En segundo lugar, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, encontramos la segunda descripción del origen de Satanás, versículos del 12 al 19. Y este pasaje de Ezequiel 28, del 12 al 19, nos revela otras facetas y características de Satanás. Y dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Las características que encontramos aquí. En primer lugar dice el versículo 12 que Satanás no es otro Dios. Aquí está un error de la filosofía de la dicotomía entre el bien y entre el mal. Hay ciertos filósofos que dicen que es el Dios del bien y el Dios del mal. Un momentito, eso no lo enseña la Biblia. Satanás no es Dios porque no es omnipresente, no puede estar en todos lados al mismo lugar. Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo absolutamente, ni tampoco Satanás es omnipotente, no lo puede todo. Es un ser creado por Dios, él no es Dios. La palabra Dios en su raíz etimológica, Theos, en el griego, Theus en el latín, significa el que siempre ha existido. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy Yahweh, Jehová, significa que no tiene principio ni fin, el que es como es, el que siempre ha sido. Si alguien pudiera elevar a Dios a una creación, o pudiera Dios tener una razón fuera de él para su existencia, no podría ser Dios. Solo hay un Dios, nada más. No son 5 dioses, ni 3 dioses, ni 2 dioses. Es un solo Dios manifestado en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero Satanás no es un Dios, aunque se le llama, lo vamos a ver, el Dios de este mundo. En segundo lugar, Satanás, dice la Biblia, que cuando fue creado, sus vestiduras eran puras piedras preciosas. Ahora vemos por qué esto se ha corrompido y el oro y las joyas preciosas se han convertido en la raíz de todos los males. ¿Cómo Satanás incita a la gente a vivir para trabajar? Nos incita a los hombres a ir a buscar oro, a descubrir petróleo, a amontonar millones, a trabajar como burros desde las 8 a las 12 del día, a matar, a asesinar a las mujeres, a vender sus cuerpos por unos cuantos pesos de más. Detrás de toda esta ambición y esta codicia, vemos que el origen se encuentra en Satanás. En tercer lugar, dice la Biblia en el versículo 13, que cuando Satanás fue creado, los primores de los tamboriles y las flautas estuvieron preparadas para él en su creación. Hubo una gran fiesta en el cielo cuando Satanás fue creado. Una fiesta tremenda donde la alabanza y la música ha de haber sido la cosa más espectacular que cualquier persona pudiera imaginar. Y es increíble que también la Biblia nos revela que Satanás se convirtió en el director de la orquesta. Escúchenme muy bien. Satanás se convirtió en el director de la alabanza a Dios. Él era el que dirigía a los millones de ángeles y millones de querubines, y él es el que dirigía con la batuta, la orquesta y la música al Altísimo. Y cuando él peca y es arrojado sobre la tierra,
llega al mundo y comienza a usar la música en contra de la raza humana. Y vemos que en los últimos 25 años la música más diabólica que existe es la famosa música del rock pesado. No hay ningún grupo de rock pesado que no se drogue, que no sean homosexuales. No hay ningún muchacho en esta mañana que le guste oír rock, que tenga problemas psíquicos, que tenga problemas de fumar, que tenga problemas de drogas, que tenga ideas de suicidio, porque detrás de toda esta música, aunque ustedes se ríen y se burlen, y está comprobado experimentalmente, la Biblia dice, se encuentran los demonios. Y finalmente, Satanás era un querubín. Se le llama y querubín, versículo 14, grande protector. Entre los ángeles hay rangos. El rango más alto es el del querubín. Después sigue el serafín y en tercer lugar los ángeles, que son los soldados rasos. De entre los rangos más altos que existen, hay 3 ángeles que la Biblia nos muestra que son los principales. El primero es el arcángel Miguel. El segundo es el arcángel Gabriel, que es el encargado de las misiones especiales de Dios. Gabriel fue el ángel que se vino con la Virgen María, la madre de Jesucristo, y le anunció a José, su esposo, que el ser que la Virgen traería sería llamado Hijo de Dios, porque José y María no tuvieron relaciones, Jesucristo tenía que nacer virginalmente. Y en tercer lugar tenemos a Satanás. Entonces eran los 3 ángeles, y uno de ellos se revela y solamente quedan 2, Miguel y Gabriel, pero millones y millones de ángeles de los lados del bien y de los lados del mal. Satanás pues era el principal de todos los ángeles de Dios. No cabe duda que Jesucristo tenía razón cuando dijo, al que mucho se le da, mucho se le pide. A esas personas que Dios les dio belleza física, a esas mujeres que son guapas, esos hombres que son guapos, y que creen que por su hermosura van a pisotear, van a manipular a los hombres como quieren, van a hacer de las mujeres como quieren y se entregan al homosexualismo, se entregan a relaciones de lesbianas, se entregan a vender su cuerpo, a destacar en la televisión, a tratar de ganar el mundo a sus pies, nunca se dan cuenta que se les tiene que acabar. Te vas a tener que mirar algún día como Dorian Gray al espejo y darte cuenta que poco a poco, aunque más cremas eches, ponte hasta barniz si quieres en la cara. Te tendrás que arrugar, se tendrá que deteriorar y entonces te enfrentarás a la tragedia más grande de tu vida. Creíste que con tu hermosura te pudiste haber corrompido y tu hermosura y tu belleza fueron la causa de todo tu problema en tu vida en este planeta. Ahora veamos algunos de los nombres que la Biblia le da. Muchas personas creen que Satanás es una fuerza intangible. Repito, dicen que, yo recuerdo todavía, una semana antes de que asesinaran a un hombre que se llamaba Pablo de Ballester, estuvo en un programa de televisión, era un archipriota de la Iglesia Griega Ortodoxa en México, y este hombre, me acuerdo que una semana antes de que lo asesinaran en frente de su casa, dijo y desafió por la televisión a que le demostraran a que el diablo existía. Y ahí mismo lo dijo él, yo no creo en esas patrañas, a mí no me ven con esos cuentos, etcétera, etcétera. Sin embargo, este hombre le llamaba a Cristo su Señor. Yo cuando oí esta conversación y me enteré que 8 días después fue asesinado, me comencé a preguntar y a interrogar, ¿cómo puede una persona llamar a Cristo Señor cuando no cree en la existencia de aquel que dijo que existía el diablo? Y Cristo habló y mencionó más veces a Satanás que cualquiera de los ángeles que se mencionan en la Biblia. Entonces, existen incongruencias en mucha gente. Bueno, yo creo en Cristo, pero no creo en Satanás. Creo en la Biblia, pero no creo en el infierno. Es que o crees todo el paquete, o no crees en nada. Porque Jesucristo dice, la Biblia da testimonio de mí, y el espíritu de la Biblia es el espíritu de la profecía. Entonces la gente que dice, creo en esto, pero no esto, creo que el Nuevo Testamento es inspirado, pero las demás partes no, es una persona que en sí misma se está contradiciendo. Yo no puedo decir, creo en los quebrados, pero no en el cálculo diferencial. Es absolutamente incongruente e irracional. Creo en los elementos químicos, pero no creo en las fórmulas tal y tal. No se puede más que aprobar y recibir el paquete completo, porque si no nos convertimos en seres totalmente irracionales en la forma de creer. Los nombres de Satanás nos describen que él es un ser, tiene una personalidad,
piensa, planea, desarrolla, ataca, habla, se transporta, todas las características de un ser. En primer lugar, se le llama el diablo. En Apocalipsis 12:10 se le usa la palabra el diablo y en otras partes más, y la palabra diablo, diabolos, en el griego significa el acusador. El acusador. Él es experto en promover culpa en el ser humano. Él es experto en atormentar a una persona hasta que la persona diga como Judas: no es posible, entregué a un ser inocente por 30 miserables monedas de plata, y Judas en su locura insana, en su psicopatía, va y se suicida. ¿Por qué se suicidó Judas? Porque fue empujado, poseído por Satanás para quitarse la vida. Si Judas hubiera creído que Jesucristo era el Salvador, no se hubiera suicidado, porque sabía que en la sangre de ese hombre había perdón para cualquier pecado que le hubiera cometido. ¿Pero por qué se suicidó Judas? Porque él mismo le vendió su alma al diablo, y cuando quiso realmente creer, no pudo. Satanás torció su mente y lo llevó a quitarse la vida. El diablo, el acusador, es el que atormenta mentalmente a los seres humanos, y hay otra oposición u otra cosa que es opuesta a esa enseñanza. Hay mucha gente que dice, como los psicólogos y muchos psiquiatras: mire, señora fulana de tal, el problema de usted es un problema de culpa, porque si usted estranguló a su esposo, tómese estas pastillas tranquilizantes, váyase por ahí a dar la vuelta, pero no se acerque mucho al Golfo Pérsico, y todo va a ir muy bien. Hay otros que dicen a las muchachitas: mira, fulanita de tal, tu problema es un problema de culpa, porque acabas de abortar y le quitaste la vida a tu hijo que traías en tus entrañas. Vete a dar una vuelta en un crucero por el Caribe y tu problema de culpa se va a quitar. Damas y caballeros, esta culpa que Satanás usa para atormentar a la gente, es la culpa que Jesucristo nos vino a quitar. Solo la sangre de Jesucristo nos puede librar de cualquier sentimiento de culpa, porque cuando alguien viene a la cruz del Calvario como ese ladrón que fue asesino, violador y secuestrador, cuando Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, ese hombre se supo perdonado, se apropió el perdón de Dios, recibió esa muerte del crucificado y ahorita está juntamente con Cristo en el cielo. Solo la sangre de Jesucristo podrá quitarte esa culpa que tienes de la madre que tuviste, del padre que tuviste, de los hijos que tuviste, del dolor que tuviste en tu pasado, porque solo Cristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. No vayas al Valium, no vayas a las pastillas tranquilizantes. El psiquiatra y el psicólogo no te pueden ayudar. El problema del ser humano de culpa fue pagado en una cruz. El segundo nombre de Satanás es Satanás. La palabra Satanás significa adversario, y se usa 52 veces en la Biblia. ¿Por qué se le llama el adversario? Porque Satanás es el principal enemigo de Dios, de Jesucristo, del Espíritu de Dios y de todos aquellos que llevamos el nombre de cristianos. Cuando un ser humano se pasa al otro bando, cuando un ser humano es sacado por la muerte de Cristo de las tinieblas y colocado en el reino de la luz admirable de Jesucristo, Satanás está muy enojado contigo, muy enojado conmigo, y va a tratar por todos los medios, en primer lugar, de arrebatar esa semilla que ha sido sembrada en tu corazón. Nunca falla. Alguien recibe a Cristo y al otro día se encuentra a un testigo de Jehová, o a un mormón, o a un gurú, y no es cierto, no hagas caso, son tonterías, mentiras, pero no falla el ataque para arrebatar la semilla de Satanás. Satanás quiere por todos los medios arrebatar esa semilla y poner su semilla en el corazón para que quede plantada la palabra duda. Y eso fue precisamente lo que él hizo con los primeros hombres en el huerto del Edén. En tercer lugar se le llama el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo, y como el Dios de este siglo, Satanás ha logrado que el mundo le adore. Tú puedes decir, ¿cómo que yo no adoro a Satanás? La Biblia dice en 1 Corintios, apúntenle por favor, 1 Corintios 10, del 20 al 22, que cualquier persona que ame la idolatría, cualquier persona que le rinda culto a los ídolos,
Cualquier persona que se acerque a un palo, a una estatua, etcétera, etcétera, le está rindiendo adoración a los demonios. No te enojes conmigo, arráncale si quieres la hoja a la Biblia. Pero eso es lo que la Biblia dice, que Satanás ha logrado hacer creer que la gente pueda sentirse religiosa y consagrada a Dios, cuando realmente no es al Dios vivo y verdadero al que están adorando. Están adorando al enemigo de Dios. Pero ¿por qué la gente hace eso? Muy sencilla la respuesta: por ignorancia. Jesucristo dijo: erráis. Porque no conoce la Biblia. La Biblia fue prohibida 18 siglos. Y mientras la Biblia fue prohibida y cerrada, se introdujeron al cristianismo más de 40 herejías. Y ahora que la Biblia se está leyendo en las casas por católicos, protestantes y de todas las religiones, está la gente descubriendo que fuimos engañados, que éramos ignorantes, que éramos paganos, que éramos idólatras, pero externamente consagrados. Y Cristo dijo: el día que conozcan la verdad los hará libres. Y después también se le llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire, en Efesios 2:2. La palabra aire en el griego significa atmósfera. Esto lo sitúa dentro de un campo limitado de operaciones. Satanás actúa de la atmósfera hacia abajo. Muchos van a querer ir a Marte, ¿verdad? Pero como no va a llegar a Marte, porque es el sueño imposible, la Biblia profetizó que el hombre no conquistaría el espacio, serían sueños y pininos de ilusiones de lo niños que somos. Satanás actúa de la atmósfera hacia abajo. Esto nos habla que Satanás actúa y opera de afuera hacia adentro. Dios opera de dentro hacia afuera. Satanás opera de afuera hacia adentro. Aquí radica el peligro de creer que cualquier milagro viene de Dios. Cualquier persona que dice: pues a esa estatua le comenzó a salir sangre, Dios, y se hincan delante de esa imagen, pues el Señor apareció y se apareció Juan Diego, y se hincan rezándole a Juan Diego, y creen que todos los milagros son de Dios. La Biblia dice que no es cierto, que Satanás tiene el poder de materializar la energía. Cuando Moisés se acercó al faraón, Faraón le dijo: pruébame que tú vienes de Dios. Y agarró Moisés su callado y su vara, la aventó al suelo y se convirtió en una culebra. Y los magos y los hechiceros de Faraón aventaron sus varas y también se convirtieron en culebras. Esto nos revela que Satanás puede convertir este micrófono en un sapo. Puede hacer que ahorita vuele por aquí un ovni. Puede hacer que se te aparezca Santa Catarina en la noche. Puede hacerte ver visiones, puede distorsionar nuestra visión y nuestra percepción óptica. Satanás puede influir en el mundo físico de 1000 formas y engañar a los seres humanos. ¿En qué consiste el engaño? En que los seres humanos creen que todos los milagros son de Dios, y esto no es bíblico. Satanás también sana. Satanás también tiene todo eso de las enfermedades. Satanás puede matar a las personas. Satanás puede, repito, hacer que se levanten objetos, que se oigan cadenas en tu casa en la noche, que huye un coyote en tu baño. Puede hacer miles de cosas. También a Satanás se le llama finalmente Belcebú, el príncipe de las moscas, en Mateo 12:27. Esto lo sitúa a Satanás como el jefe de todos los demonios. Vamos a continuación a ver algunas de las actividades de Satanás. ¿Qué actividades desarrolla Satanás? En 2 Corintios 2:11, el apóstol Pablo dice: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Pablo estaba interesado en que los cristianos no permanecieran ignorantes. ¿Ignorantes de qué? La palabra maquinaciones es la palabra griega metodeia. De ahí viene la palabra métodos, estrategias o planes de acción.
Satanás es un ser que planea, desarrolla actividades, hace emboscadas, planea estrategias militarmente diabólicas, y todo su plan consiste en perseguir a la iglesia, en atacar la Biblia y en calumniar a los que siguen a Jesucristo. Si un cristiano no conoce ni sabe cómo opera Satanás, el cristiano puede caer en la trampa de Satanás. En primer lugar, el principal ataque de Satanás lo encontramos desde el Génesis capítulo 3, versículo 1. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, se acercó Satanás y lo primero que le dijo Satanás a la mujer, el primer ataque, la primera estrategia, el primer plan de Satanás es el siguiente. ¿De veras Dios te dijo? Porque Dios ha dicho, Satanás trata de hacernos creer que Dios no nos habla. Satanás nos dice, ¿de veras ustedes creen en ese libro anticuado y contradictorio que se llama la Biblia? Satanás se acerca con los muchachos y les dice, ¿de veras tú quieres ser vírgenes a tu matrimonio? ¿Quieres que te digan Sor Juan Inés de la Cruz en la escuela? Satanás se acerca con los hombres y les dice, ¿de veras tú eres como los demás, borrachotes, así, parranderotes y jugadores y machos? No me digas que no te eches una copita de vez en cuando, no me digas que no te echas una canita al aire con una muchachona de vez en cuando. Satanás quiere atacar al ser humano para que no seamos diferentes. Él odia que alguien sea diferente a los demás. Y esto es lo que la palabra santo significa. La palabra santo significa ser diferente, separado del mal, apartado del mundo de los pecadores, no en un convento, en medio de ellos, pero sin contaminarnos del pecado. Satanás, pues, quiere hacernos dudar de que la Biblia tiene contradicciones. ¿De veras tiene contradicciones? Pues hay 2000 años que la Biblia tiene existencia, y ha caído el marxismo, ha caído el darwinianismo, ha caído el nietzscheísmo, ha caído todos los sismos y todos los sistemas de pensamiento, y miren ustedes, la Biblia sigue brillando. La han atacado evolucionistas, la han atacado radicales, la han atacado escépticos, la han atacado ateos, la siguen atacando en la televisión y siguen burlándose de ella, pero todo lo que dicen son puras incoherencias porque nunca nos dan oportunidad a nosotros de defenderla. Siempre hablan a personas que son payasos, que no conocen ni lo que están diciendo para hacer burla de la Biblia y conocen a sus propios personas que están tratando de desprestigiar la palabra de Dios. Por eso el mundo lo ha creído, porque Satanás es experto en hacernos creer que Dios no ha hablado. Sin embargo, la Biblia es, Dios ha hablado al ser humano, y aquí está su revelación para el que tenga oídos que oiga. En segundo lugar, Satanás, después de atacar a la primer pareja, haciéndola dudar de que Dios realmente era veraz, Satanás ataca al ser humano diciéndole a Adán y Eva que Dios no era bueno, desde el momento que les estaba ocultando el conocimiento del mal. El segundo ataque de Satanás es hacernos creer que el Dios que está en el cielo es un Dios que nos quiere hacer sufrir, que manda huracanes, que permite que los niños nazcan con caras de sapo, que permita tragedias, que permita que niños de 3 años se mueran de leucemia, que permita que un edificio le caiga a un conjunto de monjitas entero. Satanás continuamente ha hecho creer a los seres humanos que Dios es un mentiroso y que no existe y que es un Dios sádico. Todos los encuentros que yo tengo con ateos, con los excomunistas, no sé qué boleto compraron ahora los comunistas, creo que son huseinitas ahorita, pero todas estas personas tienen una raíz. Todos los ateos y las personas que atacan la Biblia son seres, todos, observen ustedes, amargados contra Dios. Algo les pasó en su vida cuando eran niños o cuando eran jóvenes que se amargaron en contra de Dios. Y como no pudieron, escuchen, como no pudieron explicar esto, comenzaron a atacar a Dios. Una vez un ateo me dice, yo no creo en Dios, y le dije, usted al decir no creo en Dios, me está diciendo que ya fue al universo entero, que ya viajó por todas partes del mundo y que después de no haber encontrado a Dios, concluyó en su bitácora, no existe Dios. Dice, bueno, no exageren, no es para tanto. Dice, entonces, ¿por qué no dice usted que no existe Dios? ¿En qué concluye sus conclusiones? Y me dice, pues mire, es que realmente, si Dios existiera, dice lo que me contestó. Si Dios existiera, ¿por qué permite guerras, terremotos, injusticias? Le dije, eso es diferente. Más bien usted debería de decir, si existe Dios, quisiera que Él me explicara
qué cosa está pasando, pero no diga usted, como no lo entiendo, niego su existencia. Es una posición más honesta. Decir en esta mañana, no entiendo qué está pasando, y quisiera si hay un Dios que me lo explicara, y yo te diría en esta mañana, ven a la Biblia. ¿Quieres realmente respuestas a las interrogantes? Ven a la Biblia. Y en la Biblia vas a encontrar claramente las interrogantes que ningún sistema filosófico de pensamiento te puede revelar, más que el Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Satanás es experto en hacernos dudar de que Dios es bueno, que nos ama, sin embargo hay una cruz. Y en esa cruz la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que vean ustedes que yo los amo, dice Dios, les di a mi Hijo unigénito, para que cualquiera que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quieres saber si Dios es bueno? Pon tus ojos en esta mañana, en esa cruz. En tercer lugar, Satanás engaña a los seres humanos, enviándonos iluminados. 2 Corintios 11, del 14 al 15. Y el mundo está lleno de gurús. Sermon Lacarrière de la Gran Confraternidad Universal, Ron Hubbard, el fundador de la Dianética, el señor Silva, creador del control mental, personas como Jim Jones, el que fundó los mormones, el que fundó el unitarismo, el que fundó a los testigos de Jehová, todos los líderes de todos los movimientos religiosos sectarios. En esto está la diferencia entre una secta y el cristianismo. No hay ninguna secta que no tenga un líder que haya fundado esa secta. Y el fundador de esa secta, en todas las sectas, sin excepción, ha dicho que Dios le ha hablado directamente. Recibió revelaciones directas del arcángel San Gabriel. Se le apareció San Martín de Porres. Se le apareció fulano de tal, y así nacieron todas las sectas. Tengan cuidado cuando ustedes siguen a cualquier grupo y que el líder de ese grupo o el fundador de ese grupo haya dicho que Dios le habló directamente. Esto es, a la luz de la Biblia, un falso profeta. Porque Dios no habla ya directamente a ninguna persona. Dios nos habla nada más a través de la Biblia. Ahí está lo peligroso de tantas iglesias ahorita, entre comillas cristianas, que sus líderes se comienzan a poner en estado de trance. Dios me está hablando ahorita, y Dios quiere decirles esto, y Dios quiere decirles aquello. Párate y dile, mentiroso, en el nombre de Cristo te reprendo. Porque ese no es el don de la profecía, es el don de adivinación. El don de la profecía es predicar para exhortar, consolar y edificar. 1 Corintios 14:3. Ahora no hay tal cosa que una revelación directa de Dios. Ahora el que hable conforme a la palabra de Dios. Y cuando alguien diga, Dios dice, tiene que decir, aquí está y aquí está, no de una forma directa. Eso es mentira a la luz de la Biblia. Dice 2 Corintios 11, del 14 al 15. Del 13 al 15. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de Halloween, dice. Dice, Satanás se disfraza como Frankenstein. Satanás nunca llegará y te dirá, yo soy el diablo. Jamás llegará siempre, acuérdense del cuento. Yo estoy seguro que los cuentos infantiles tienen más verdades morales que las telenovelas. Nadie puede llegar así con el mal abiertamente, porque la luz lo descubriría. El mal se presenta siempre camuflajeado. Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vemos pues que todos los líderes de las sectas han recibido revelaciones directas de Dios. Satanás también puede causar enfermedades en el ser humano. Satanás puede causar cáncer, Satanás puede causar leucemia, Satanás puede causar locura, puede hacer una persona esquizofrénica, puede hacer que alguien se vuelva un psicópata, puede hacer que una persona comience a recurrir a las pastillas tranquilizantes. Satanás, repito, ataca la mente.
Y la mayor parte de las personas enfermas mentales no están enfermas mentales, están bajo un juicio de Dios. No todas, pero sí la mayoría. Dios les ha dado una mente para que sea una mente lúcida, una mente que discierna, una mente que comprenda, una mente que le adore. Nos ha venido a dar vida. Y vida en abundancia. Dios no quiere que te vuelvas loco, ni tú ni tu esposa, y que te digan Juana la loca de la Merced. Pero el hombre que se reviente y el hombre quiere en contra de Dios, y Dios te entrega al pecado, y puede Dios permitir que te pase lo que le pasó al rey Nabucodonosor, que se convirtió en un animal mental e intelectualmente. Satanás puede también saber perfectamente quién tiene al Espíritu Santo y quién no lo tiene. En el libro de los Hechos, capítulo 19, encontramos un caso. Y esto lo digo porque hay películas como El Exorcista 1, El Exorcista 2, Poltergeist, donde vemos que la gente se enfrenta a los poderes del mal con agua bendita, con un escapulario, o se cuelgan una cruz aquí, o se cuelgan un amuleto o una pata de conejo, o meten la cabeza debajo del agua de Lourdes ahí en España, y la gente cree que el agua bendita, una cruz, un escapulario, puede reprender o ahuyentar a Satanás de su casa o de su vida. Estos son supersticiones. La Biblia nos muestra en este pasaje que esto es una superstición. Ven Hechos 19, del 13 al 16, para acabar. Hechos 13, 19, del 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezra, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí hay un grupo de personas que creyeron que sacar a Satanás era abracadabra. Ábrete sésamo, te reprendo en el nombre de Jesús. Las palabras no llevan ninguna fórmula mágica, ni hay ninguna fórmula abracadabra contra Satanás. Los demonios le dijeron a estos obreros fraudulentos: nosotros conocemos a Cristo y al apóstol Pablo, pero ustedes, y se les fueron encima y hasta los calcetines les quitaron. Eso nos habla que los espíritus del mal, los demonios, no le tienen miedo a nada, ni al agua bendita. Échalos agua si quieres también del Xochimilco, ni a los escapularios, ni a ningún artefacto supersticioso. Los demonios le tienen miedo y respetan solo al Espíritu Santo. Y ellos saben, si tú tienes al Espíritu Santo, cuando alguien se quiere enfrentar con un endemoniado, con una persona poseída por los demonios, no hay nada que pueda hacerles miedo o causarles temor, más que una vida santa, una vida consagrada a Dios, una vida llena del Espíritu de Dios. Estas son algunas de las actividades de Satanás, y aún hay más. Sin embargo, en vista de todo esto, damas y caballeros, en vista de que tenemos enemigos invisibles, poderosos, que quieren dividir tu casa, Satanás es experto en divorciar parejas. Cristo dijo: una casa dividida no podrá permanecer. Satanás anhela destruir tu hogar para lastimar a tus hijos, lastimar tu vida. Él quiere incitarte a robar más en tu trabajo para que acabes en el reclusorio oriente. Él te hace creer que puedes entrar al mundo de las drogas y vender droga para tener más dinero. Él quiere hacerte creer que tú puedes matar, robar, defraudar. Él es el padre de la mentira y nunca ha permanecido en la verdad. En vista de todo esto, alguien podría preguntar: ¿cómo puedo protegerme de Satanás? ¿Qué debo hacer en contra de todas las mentiras? ¿Y cómo puedo saber quién es la verdad? Número 1, cree en Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo los hombres, bajo el cielo, en que alguien pueda ser salvo más que en el nombre de Jesucristo.
Es Jesucristo la luz del mundo. Él es el primero, Él es el final. He aquí, dijo Cristo, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo el poder sobre el bien, yo tengo las llaves del cielo y del infierno. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él es el Hijo bendito y eterno del Dios vivo. Y tú en esta mañana tienes la oportunidad de creer en Jesucristo o creer al padre de la mentira con todos sus maestros y sistemas filosóficos que él ha inventado para trastornar y confundir tu mente de la verdad. En segundo lugar, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que confesar en esta mañana que eres un pecador, una pecadora delante de Dios. Y que si tú no tienes la sangre de Cristo, y no te apropias esa muerte de Cristo a tu vida, y no crees que ese hombre pagó por tus pecados y mis pecados, con su muerte, con su sangre, en esa cruz, tú estás perdido y en manos de Satanás. Y tú puedes burlarte esta mañana lo que quieras, puedes reírte, pero vete hoy en la mañana la cara que tienes en el espejo. Ve la cara de vaciedad que tienes, la cara de confusión que tienes, ve cómo tu cuerpo te domina, ve cómo eres un dictador, ve cómo eres una mujer liberal, ve cómo eres una persona esclava del pecado, y todavía me dices que quieres seguir sirviendo a Satanás. No quisieron entender. Y finalmente, Jesucristo, dice la Biblia, vino a deshacer las obras del diablo. Nadie puede librarse del diablo más que el poder de Jesucristo, el poder de una cruz. Cuando Jesús moría en la cruz, moría por dos razones. Una razón, satisfacer las justas demandas del Padre. Agradar al Padre para que la justicia del Padre fuera consumada y el Padre tuviera una plataforma para otorgarnos un perdón. Si el Padre no hubiera sido satisfecho con la muerte de su Hijo, ni tú ni yo podríamos ser perdonados. Pero Jesús muere para que el Padre pudiera aplacar su ira, porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Y en segundo lugar, la muerte de Cristo tiene el objeto de romper en tu vida y en mi vida las cadenas de Satanás. La Biblia dice que los hombres son esclavos de Satanás. Tú haces lo que Satanás te diga, no es cierto que tú eres un liberal o una liberal, eres una esclava del diablo, eres un esclavo del diablo, y mira que el diablo cobra multa. Algún día te va a cobrar lo que tú le has hecho caso para poder hacer. Solo Cristo, dice la Biblia, puede en esta mañana hacerte libre. Y cuando tú seas libre, conocerás la verdad y te hincarás delante de aquel que en esta mañana te dice, yo soy el pan de vida. He descendido del cielo para darte vida, para que descubras tu dignidad, para que descubras la razón de ser, para que sepas que hay un propósito para vivir y para que recuerdes que hay una vida eterna. Existe una vida después de esta, y esta vida está condicionada a la decisión que en esta mañana haga respecto a su Hijo Jesucristo. Les pido que por unos instantes inclinemos nuestra cabeza. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la Biblia. ¿Qué haríamos si no tuviéramos un mapa? Una brújula en la vida que nos dijera la diferencia entre el bien y entre el mal. Todos nosotros, por no conocer tu Biblia, en algún tiempo, a lo bueno llamábamos malo y a lo malo llamábamos bueno. Nuestros valores estaban tan tergiversados y tan confundidos que vivíamos precisamente de esta manera, confundidos. De un cigarro al otro, de un cine al otro, de un negocio al otro, de una mujer a otra, de un placer al otro, de una filosofía a la otra, de control mental a de la dianética con los gurús, siempre buscando lo que en esta mañana se encuentra en la persona de Jesucristo, tu Hijo. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana están y son esclavos de los poderes del mal? Y esta mañana Dios te ha iluminado tu entendimiento y te ha mostrado que no es un juego, no es una caricatura, no son leyendas, es algo real. Los poderes del mal existen y quieren acabar con tu vida antes que resplandezca la luz del Evangelio en tu corazón. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para que en esta mañana yo pueda ser libre
y poder entender con mi mente iluminada la verdad de Dios. La Biblia dice, arrepiéntete. Arrepiéntanse de sus pecados. Vuélvanse al Dios vivo en Jesucristo. Vuélvanse de sus caminos impíos y pecaminosos. Dejen el camino de locura que llevan y vuélvanse al Dios vivo y grande en perdonar. En segundo lugar, cree nada más en la persona del Hijo de Dios. ¿Qué cosa tienes que creer? ¿Que Él existe? No. Los demonios también creen que Cristo existe. Lo que tienes que creer es que su sangre, sus sufrimientos y su muerte fueron capaces de pagar la cuenta de nuestros pecados. Y que gracias a lo que Él sufrió y a su sangre derramada, Dios en esta mañana te da el perdón de pecados y la vida eterna. Creo que Jesucristo es tu sustituto y que si no hubiera muerto Él, tú y yo hubiéramos sido condenados eternamente en un infierno. Y en tercer lugar, acéptale por la fe en tu corazón. Y dile, ahí desde tu lugar, estas palabras. Mi Señor y mi Dios, quiero la luz de Cristo. Me arrepiento de mis pecados y creo que la muerte y la sangre y la resurrección de tu Hijo Jesús fue hecho posible para que yo tuviera el perdón de mis pecados y la vida eterna. Te confieso que soy pecador, pecadora, y te pido que me perdones, no porque lo merezca, ni por mis buenas obras, ni por mis ceremonias religiosas, te lo pido por la sangre de Jesucristo. Y te pido, Señor Jesús, que en este momento entres a mi corazón, rompas las cadenas de esclavitud que me estaban dominando y destruyendo, y que me libres del poder y la influencia de Satanás. Porque te lo pido y te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.